Mis padres llamaron a la universidad para retirar mi solicitud porque mi hermana no fue aceptada, dijeron que debía sacrificar mi futuro para no herir a mi hermana, pero no lo permití. Mis padres decidieron llamar a la universidad para retirar mi solicitud, todo en un intento desesperado por proteger los sentimientos de mi hermana, aunque esto solo sirvió para hacerme sentir aún más invisible y menospreciada. ¿Qué hay de los sentimientos de mis padres cuando al final ellos reciben una lección bien dura sobre la vida? A lo largo de los años he tenido que lidiar con la frustración de ver cómo mi hermana gemela, Nadia, siempre parecía estar en el centro de todo, a pesar de que yo, en muchos aspectos, era la que más lo merecía. Y no estoy hablando de esto solo porque me sienta celosa o molesta por tonterías, no. Lo que estoy diciendo es que hay una razón muy válida, una razón que se ha ido construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Si bien esto no es algo que haya descubierto recientemente, lo cierto es que nunca me había quedado tan claro como ahora, que el favoritismo de mis padres ha llegado a ser excesivo, incluso ridículo en algunos casos. Aunque somos gemelas, la verdad es que somos dos personas muy diferentes. Es cierto que nos parecemos físicamente, pero nuestras personalidades y gustos son tan opuestos que a veces parece que nacimos en universos paralelos. Nadie parece creer que existan diferencias entre nosotras solo porque compartimos los mismos rasgos físicos, pero esas diferencias existen y son más evidentes con el tiempo. Si tuviera que describirnos, diría que yo era la talentosa. Desde pequeña me encantaba aprender, resolver problemas y esforzarme al máximo para alcanzar mis metas. Nadia, en cambio, no era precisamente vaga, pero definitivamente no tenía el mismo enfoque ni la misma dedicación que yo. Ella prosperaba con la atención y, si no la tenía, se aseguraba de que todos supieran que la necesitaba. Era como si su valor dependiera exclusivamente de ser el centro de todo, algo que se volvió cada vez más evidente con el paso de los años. Con todo esto en mente, uno pensaría que mis padres, al ser personas que valoran el esfuerzo y el éxito, me preferirían a mí. Me consideraban una hija modelo, siempre destacando en lo académico y en todo lo que me proponía. Pero, para mi sorpresa, resultó ser todo lo contrario. Cuanto más me destacaba, más parecía que mis padres se alejaban de mí y se inclinaban hacia Nadia, que por alguna razón siempre recibió un trato especial. De hecho, creo que el simple hecho de que yo tuviera talento y ella no, fue lo que empezó a crear esa brecha entre nosotras. Mis padres no sabían cómo manejar mi éxito, así que optaron por compensarlo con Nadia, consintiéndola hasta convertirla en la niña dorada, la que nunca hacía un esfuerzo por nada, pero siempre recibía todo lo que quería. Recuerdo claramente un incidente cuando tenía alrededor de 12 años. Llegué a casa después de ganar un premio importante en la escuela y lo primero que mis padres me dijeron fue que no lo mencionara delante de Nadia. Decían que no quería hacerla sentir mal. No es que yo quisiera frotarle en la cara mis logros, pero al final no dejaban de decirme que lo ocultara para evitar que se sintiera inferior. ¿Acaso no se suponía que los padres debían estar orgullosos de los logros de sus hijos, independientemente de si el otro hermano había conseguido algo o no? ¿Por qué no podían entender que no se trataba de hacerla sentir mal, sino de celebrar el esfuerzo que yo había hecho? Estoy completamente segura de que si Nadia hubiera puesto un poco más de empeño en las cosas, habría conseguido sus propios logros. Pero no estaba en ella hacerlo, y mis padres tampoco hacían nada por inculcarle esa idea. A medida que crecimos, las pequeñas injusticias se fueron convirtiendo en algo mucho más grande y mucho más doloroso. Llegamos a la preparatoria, y la dinámica ya estaba completamente definida. Mis padres me pedían constantemente que me calmara, que no me destacara tanto porque cualquier cosa que consiguiera parecía afectar a Nadia. Me sugerían que no me uniera a clubes o actividades que me pudieran hacer sobresalir, que guardara mis premios y certificados. No podían entender que lo único que yo quería era ser reconocida por lo que hacía. Llegó un punto en el que ni siquiera me atreví a contarle a nadie mis logros, porque sabía que si lo hacía, Nadia se sentiría mal, y lo último que quería era causar una pelea más. Fue entonces cuando dejé de compartir mis éxitos, dejé de hablar de mis tareas, mis proyectos, de todo lo que realmente me importaba, solo para mantener la paz en casa. Pero, claro, Nadia no tenía ningún problema en apropiarse del crédito de lo que yo hacía. Recuerdo que a veces, cuando conseguía algún reconocimiento o algún logro, ella se adueñaba de la situación como si fuera suyo, y mis padres la aplaudían como si estuviera ganando el premio Nobel. Y ahí estaba yo, en silencio, viendo cómo ella se llevaba todo el mérito, mientras yo me conformaba con ser la hija invisible. ¿Y sabes qué? Con el tiempo me di cuenta de que ya no tenía sentido seguir luchando por el reconocimiento de mis padres. Ya no me importaba si me daban las palmaditas en la espalda o no. Lo único que me importaba era lo que yo lograba para mí misma, no para ellos. Aunque tenía claro que no iba a cambiar la situación en casa, la verdad es que mi relación con Nadia, en términos generales, era buena. Quiero decir, siempre tuvimos nuestras diferencias, pero yo pensaba que todo se arreglaría una vez que estuviera lejos de casa.
Pensaba que, al ir a la universidad, las cosas cambiarían, que finalmente podría brillar sin que nadie tratara de opacarme. Tenía la esperanza de que todo lo que había hecho hasta entonces sería recompensado con un espacio donde pudiera ser yo misma. Por eso, cuando finalmente apliqué para la universidad, me sentí confiada. Sabía que había hecho todo lo necesario, que todo el trabajo que había puesto en mis estudios y en mi desarrollo personal sería reconocido. Y sí, sabía que finalmente estaría lejos de mis padres, de Nadia y de todo el drama que siempre rodeaba nuestra vida en casa. Así que cuando me llegó la aceptación a la universidad de mis sueños, fue un alivio. No solo porque había alcanzado mi meta, sino porque significaba que finalmente podría empezar a vivir para mí, sin tener que preocuparme por las expectativas de mis padres o los celos de mi hermana. Pero lo que no sabía en ese momento es que, a pesar de todo, mis padres seguirían buscando maneras de interferir en mis decisiones, como lo hicieron al llamar a la universidad para retirar mi solicitud. Pero esta vez no pude dejar que lo hicieran, no podía permitir que su necesidad de proteger a Nadia continuara interfiriendo en mi vida. Esta vez la lección fue para ellos, y estaba decidida a que no me detuvieran más. Pero en el momento en que Nadia se enteró de mis planes, todo se complicó de una forma que no esperaba. Comenzó a hacer berrinches y con los ojos llenos de lágrimas le dijo a nuestros padres que no podía soportar la idea de que nos separáramos, que era injusto que yo pudiera ir a la universidad y ella no. Volvía una y otra vez con el mismo argumento. Éramos gemelas, y eso, según ella, debía darnos las mismas oportunidades, los mismos derechos. Se desmoronó, lloraba desconsolada sobre lo mucho que me extrañaría, lo mucho que me necesitaba y cómo no podría sobrevivir sin tener a su gemela a su lado. No lo decía de manera espontánea, era un discurso ensayado, como si estuviera interpretando un papel en una obra triste y dramática. Les dijo a nuestros padres que, si me iba, destruiría a la familia, que todo se vendría abajo. Si no la conociera tan bien, si no la hubiera visto crecer a lo largo de todos estos años, tal vez habría caído en su juego, pero sabía lo suficiente como para darme cuenta de que no me extrañaría en absoluto. Lo que realmente le molestaba era que yo estuviera logrando algo que ella no podía alcanzar. Y eso la hacía sentirse inferior. Era más sobre su ego que sobre nuestra relación. Mis padres, como era de esperar, tomaron partido por ella, intentaron convencerme de que me quedara, apelando a todos los medios posibles, desde las lágrimas hasta la manipulación emocional. Decían que entendían mis sueños, pero que debía pensar en mi hermana, en cómo su vida se desmoronaría si me iba. Pero para mí este era el momento, la oportunidad de escapar de todo esto, de salir de esa burbuja tóxica en la que siempre nos habíamos movido. No iba a renunciar a mi sueño por nada del mundo, pero cuanto más me negaba, más insistían y no me dejaban en paz. No fue hasta el día del examen de ingreso cuando me di cuenta hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para impedir que tomara esa decisión. El día del examen llegué con los nervios a flor de piel, como cualquier persona que se enfrenta a una oportunidad tan grande. Estaba bastante segura de que podría pasar el examen, pero cuando revisé la lista de los nombres que estaban habilitados para presentarse, me di cuenta de que el mío no estaba allí. Al principio pensé que podría ser un error, pero pronto entendí que no lo era. Corrí hacia la oficina administrativa, explicando que había pasado la primera selección, que todo estaba en orden, pero que no me habían permitido hacer el examen. La señora que estaba allí, al ver mi cara de confusión, apenas necesitó decir una palabra para que todo quedara claro. Mi solicitud había sido retirada. No me dejaron hacer el examen porque mis propios padres la habían cancelado. Cuando fui a hablar con ellos, no lo negaron ni por un segundo. No me respetaban lo suficiente como para intentar disimularlo. Simplemente me lo dijeron como si nada, como si fuera algo tan trivial como comerse mi porción de pastel. Me explicaron que todo esto se debía a que, para ellos, Nadia sufriría grandes consecuencias emocionales y mentales si me iba. Y que, según su lógica retorcida, ellos no deberían haber tenido que retirar mi solicitud, que había sido mi responsabilidad. Nadia, según ellos, tenía la madurez emocional de una niña de 5 años, pero lo cierto es que la verdadera preocupación no era su bienestar, sino que yo fuera a la universidad y ella no. Les aterraba la idea de que esto dejara cicatrices profundas en ella, pero la verdad es que, por más que se empeñaran en decirlo, no había ninguna secuela. Nadia no era más que una niña caprichosa que siempre había logrado lo que quería con manipulación y berrinches. Después de esa conversación, me encerré en mi habitación durante varios días. Estaba tan dolida, tan frustrada, que no quería saber nada de nadie. Salía solo a hurtadillas en medio de la noche a robar algo de comida de la cocina. Iba a la escuela tan temprano que mis padres aún dormían y regresaba tan tarde que ni siquiera notaban que ya estaba en casa. Durante esos días me pasaba las horas pensando en qué hacer, si había alguna forma de arreglar la situación, de qué posibilidades tendría para postularme nuevamente, o si debería conformarme con lo que había.
Estaba tan desesperada que incluso llegué a hacer una publicación en un foro, buscando algún consejo sobre qué hacer. Pero la realidad era dura. No había nada que pudiera hacer a menos que conociera a alguien dentro de la universidad que pudiera ayudarme. Mi hermana, por supuesto, no ayudaba en nada. No fue ella quien retiró la solicitud, pero fue la que presionó a nuestros padres hasta conseguir lo que quería. Y, como si todo eso fuera poco, tuvo la desfachatez de decirme que tal vez era lo mejor, que de todas formas yo habría estado demasiado estresada con la universidad. Y luego, con una sonrisa cínica, salió de mi habitación, como si hubiera hecho un favor. No podía dejar que todo terminara así, no iba a quedarme de brazos cruzados. Así que, en las últimas semanas, comencé a postularme a otras universidades. Llené solicitud tras solicitud, pero nada de lo que encontré me satisface. Nadie entiende lo difícil que es cambiar tus planes, abandonar tus sueños por algo que no quieres. Pasas tanto tiempo deseando algo, y luego es tan difícil conformarte con una alternativa, por más que te esfuerces, especialmente cuando has trabajado tanto para lograrlo y te lo arrebatan de forma tan injusta. La semana pasada, escuché a Nadia hablando con una de sus amigas. Sí, esa niña tiene amigas, aunque no me impresiona mucho porque son prácticamente iguales a ella, así que no lo veo como un logro, sino como una especie de castigo. Estaba hablando de cómo había arruinado mi sueño con tal facilidad, y se reía, diciendo que siempre fui tan predecible, que siempre hacía lo correcto como una buena niña, y que sabía exactamente cómo manipular a nuestros padres. Siempre la había visto como una niña caprichosa, pero escucharla hablar de esta forma me hizo darme cuenta de que no era solo una niña inmadura, era una manipuladora, una sociópata. Y si no me iba inmediatamente, esa noche tomé una decisión. Ya no iba a seguir siendo amable. Si mis padres y ella querían tratarme como si no fuera parte de la familia, les mostraría cómo se siente eso. Hice las maletas y me fui con el abuelo, sin decirle nada a mi familia. Le pedí que no les dijera dónde estaba, porque ya no quería saber nada de ellos. Entonces, anoche, mis padres me llamaron, suplicándome que regresara a casa. Aparentemente, la verdadera naturaleza de Nadia se estaba haciendo imposible de ignorar. Ahora ya estaba saltándose la escuela, no entregaba trabajos y estaba reprobando. Además, había comenzado a tener comportamientos problemáticos. Yo, por supuesto, sentí una satisfacción enfermiza al escuchar el pánico en sus voces, pero sabía que su preocupación no era por mí, sino por Nadia. Nunca se preocuparon por mí en los últimos días. No me llamaron ni una sola vez para preguntar por mi paradero. Ahora todo era sobre ellos, sobre cómo salvar a Nadia. Pensándolo bien, ni siquiera intentaron fingir que me querían de vuelta. Solo me querían para salvar a su hija, y eso es todo. No les importa si estoy bien o mal, siempre y cuando puedan mantener a Nadia dentro del círculo. Y honestamente, no me interesa que esté fracasando. Me da igual. Edición. Algunas personas creen que esto también es mi culpa, que yo he estado facilitando su comportamiento al ayudarla con la escuela. Así que quiero aclararlo. Cuando hablé de ayudarla, me refería a enseñarle a organizarse, a estudiar mejor. Cuando me di cuenta de que era una pérdida de tiempo, dejé de hacerlo. No iba a seguir perdiendo mi tiempo en algo que ella no iba a aprovechar. Luego llegó la etapa en la que comenzó a copiar mis tareas y los exámenes. Y yo no permití eso. Ella ha tenido problemas en la escuela por esto, pero también le ha permitido mantenerse. Al menos no ha repetido años, pero tampoco tiene las calificaciones para entrar a la universidad ahora mismo. Actualización 1. Han pasado ya 7 días desde que tomé la decisión de cortar todo contacto con ellos y sinceramente no me arrepiento ni un poco. Desde entonces, las llamadas no han cesado. Mensajes, correos electrónicos y hasta conocidos en común se han vuelto una especie de mensajeros, pasándome palabras de amor, disculpas y ruegos. Bloqueé a todos, pero parece que ellos no se dan por vencidos tan fácilmente. Intentaron de todo, literalmente. Usaron todas las plataformas posibles para llegar a mí. Al principio, pensé que tal vez con el tiempo se cansarían, pero no fue así. Ellos sabían que yo los había bloqueado, pero eso no les detuvo. En algún momento, incluso hubo amigos de la infancia, conocidos de la familia, que me mandaron mensajes diciéndome que me perdonara, que lo pensara, que la familia es lo primero. Ellos decían que mis padres estaban tan arrepentidos, tan preocupados por mí, que estaban pidiendo disculpas por todo lo que había pasado. Ellos, como siempre, querían que regresara a casa porque me amaban. No he preguntado si realmente soy la mala en todo esto, pero no hace falta, porque hay quienes no han perdido la oportunidad de darme su opinión. Que sí, que soy la mala, que soy egoísta por no querer ayudar a mi hermana. Ya sé, la familia es lo primero para mucha gente. Lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto. Hay quienes harían cualquier cosa por su familia, incluso si eso significa sacrificarse a sí mismos. Pero esa no es mi situación ahora, y sinceramente, dudo que alguna vez lo haya sido de forma genuina. Durante años, desde que éramos niños, me sacrificaba por ellos, ponía sus deseos, sus necesidades, antes que las mías.
Los ayudaba en todo lo que podía, sin pensar en lo que eso me costaba emocional y mentalmente. Fue cuando me di cuenta de que intentar ayudar a quienes no quieren ser ayudados es un camino sin salida, cuando decidí que ya era hora de ser un poco egoísta, como me llamaron. Y para ser sincera, esa egoísta me queda mejor que buena hija. Tuve una última conversación con ellos antes de bloquearlos. Fue todo un espectáculo, no les voy a mentir. Mis padres intentaron negociar conmigo como si estuviéramos en un contrato de negocios. Dijeron que si regresaba a casa, aunque solo fuera para ayudar a mi hermana a entrar a la universidad, me dejarían ir el próximo año cuando aplique a la mía. Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente absurdas. Primero, me estaban diciendo que me dejarían ir a la universidad, como si yo no fuera lo suficientemente mayor para tomar decisiones sobre mi vida. Pero lo mejor estaba por venir. Segundo, querían que regresara a ayudar a mi hermana a entrar a la universidad, algo que no entiendo cómo se supone que debo hacer. No soy consejera académica ni nada por el estilo. Y lo más indignante de todo, esperaban que lo hiciera rápido, sin descanso, para que mi hermana pudiera entrar a la universidad ahora, mientras yo esperaba mi turno. Según mi madre, al ayudarle en su primer año, tendría la ventaja de terminar a la par que yo, lo que en su cabeza suena como un plan perfecto. Mi respuesta fue clara y firme: bloquearlos. Actualización 2. Necesito hacer una actualización sobre un rumor ridículo que ha estado circulando acerca de mí en la escuela. Para dar contexto, todavía tengo que asistir a esa escuela porque, como muchos de ustedes saben, necesito graduarme antes de poder ir a cualquier universidad. Es parte de mi plan, y no agradezco en absoluto que alguien se tome la libertad de difundir mentiras a mis espaldas. Lo que es aún más frustrante es que, para empeorar las cosas, esa persona ha estado amenazando a mis amigos para que no hablen al respecto. Es como si intentara asegurarse de que nadie me respalde solo por el placer de verme hundida. Ahora, sobre el rumor, aquí está la versión que ella se ha encargado de esparcir. Le contó a todo el mundo en la escuela que me echaron de casa porque, según ella, robé a nuestros padres y luego vendí las cosas para comprar drogas. Sé que suena totalmente absurdo, como si sacado de una película, pero en serio, esto está circulando entre los estudiantes como si fuera la verdad. Lo peor de todo es que ni siquiera pensó en las repercusiones que esto podría tener. ¿Acaso no pensó que esto podría involucrar a nuestros padres también? La gente podría pensar que no saben cómo disciplinar a sus hijos, como si fuera cierto. Y claro, eso no es lo que está pasando en absoluto. Me gustaría decir que no me molestó, que ni siquiera me afectó, pero la realidad es que sí lo hizo. Al principio traté de ignorarlo porque, seamos honestos, ¿quién va a tomarse en serio algo tan surrealista como eso? Pero cuanto más lo pensaba, más miedo me daba. ¿Y si esos rumores llegaban a la administración de la escuela? ¿Y si les creían? Mi expediente académico podría haberse visto afectado por todo esto solo porque una persona decidió inventarse una historia para destruirme. Sabía que no podía quedarme sentada sin hacer nada. No iba a dejar que alguien más arruinara mi vida por segunda vez. Pero confrontar directamente a esa persona solo empeoraría las cosas, así que opté por otro enfoque. Decidí convencer a algunas personas en la escuela de que se unieran a mí, y si trabajábamos juntas, nadie podría amedrentarnos ni detenernos. Finalmente, cuando fuimos a la administración de la escuela para contarles la verdad, al principio parecían renuentes a meterse en este drama familiar. No querían involucrarse en algo que consideraban un problema personal. Sin embargo, las amenazas que Nadia hizo a algunos de los estudiantes y su comportamiento en general hicieron que al final decidieran abrir una investigación a fondo. A Nadia y a nuestros padres los llamaron a la oficina del director y no vi lo que ocurrió allí, pero escuché sobre todo después. Por supuesto, Nadia trató de defenderse diciendo que nunca había dicho nada de eso, pero con tantos testigos y personas dispuestas a hablar en su contra, no es tan fácil defenderse cuando todos están en tu contra. Incluso una de las amigas de Nadia habló en su contra, lo que me hizo pensar que realmente estaba en graves problemas. Al final de la semana, la escuela emitió un comunicado oficial aclarando mi nombre y advirtiendo a los estudiantes sobre los peligros de difundir rumores falsos. En cuanto a Nadia, no puedo decir que me haya sorprendido, pero la escuela no la castigó de la manera en que debería haber sido. La suspendieron por una semana, lo que en mi opinión es casi como no hacer nada. Pero bueno, una semana sin ella en la escuela es mejor que nada, ¿no? Al menos para los que prefieren ver el vaso medio lleno. Actualización 3. Han pasado algunos días desde mi última actualización, y la verdad es que las cosas han estado sorprendentemente tranquilas, al menos en lo que a mí respecta. Claro, no todos los problemas se han esfumado, todavía sigo metiéndome en algunos, pero de los que realmente me afectaban, esos han desaparecido. Mis padres, como ya mencioné antes, ni siquiera han intentado hablar conmigo, y aunque eso debería ser una bendición, de alguna forma me siento extraña, como si todo estuviera demasiado calmo, casi fuera de lugar. Me da esa sensación incómoda de que algo no está bien, como si la calma precediera a una tormenta, pero hasta el momento nada ha pasado. Supongo que ya les contaré más sobre eso en algún momento.
Pero esta actualización es principalmente sobre otra persona, una figura que en este tiempo de calma se ha convertido en la mayor sorpresa de todas, mi abuelo. Y antes de que digan, mi abuelo suena poco para lo que hizo, déjenme corregirlo. Mi abuelo no es solo mi abuelo. Es, literalmente, el mejor abuelo del mundo. Sé que suena exagerado, pero lo digo con todo mi corazón. Este hombre me ha dado algo que va mucho más allá de lo material. Me ha devuelto la oportunidad de luchar por mi futuro. ¿Cómo? Bueno, una noche cualquiera, cuando ya ni me acordaba de los sueños que tenía, recibí una carta de invitación de una universidad. Pero no una universidad cualquiera. No. Era una universidad mejor que mi primera opción, esa a la que ni siquiera había pensado postularme porque nunca creí que tendría una oportunidad. Soy buena estudiante, claro, pero no tanto como para ser aceptada en una institución como esa. Sin embargo, parece que mi abuelo, con sus contactos y su magia, hizo lo imposible. No sé qué hizo exactamente, ni cómo lo logró, pero el caso es que unos días después de haber presentado el examen de ingreso, recibí la noticia. Fui aceptada. Y no solo eso, mi abuelo insistió en pagar todo. La matrícula, los libros, el alojamiento, todo. De esta manera, no tendría que depender de mis padres, ni pedirles dinero, ni tener que enfrentarme a su desaprobación. Yo, por supuesto, ya tenía un plan en mente, que consistía en pedir préstamos y buscar todas las ayudas posibles, pero la oferta de mi abuelo era tan buena que simplemente no pude rechazarla. Ahora por fin tengo una oportunidad real de seguir adelante con mis estudios y mis sueños, sin tener que estar atada a las expectativas de mis padres. Pero, como todo en mi vida, la tranquilidad duró poco. Hace una semana, alguien apareció en casa de mis abuelos. Mi hermana. Sí, mi hermana. Esa persona con la que nunca he logrado llevarme bien y que siempre ha sido una fuente de problemas. Pues bien, ella apareció por allí y no vino sola. Me amenazó. Literalmente, me amenazó. Dijo que, si no le pedía a nuestro abuelo que la ayudara a entrar en la misma universidad a la que yo había sido aceptada, iba a difundir un rumor horrible sobre mí en Facebook e Instagram. ¿El rumor? Que entré a la universidad haciendo trampa, aprovechándome del dinero y los favores de nuestro abuelo. La verdad es que ni siquiera sé cómo se le ocurrió algo tan absurdo porque sí, mi abuelo utilizó sus contactos, pero aún así, tuve que dar un examen y cumplir con todos los requisitos. Mi expediente académico fue evaluado como cualquier otro, no fue un favor gratis, pero bueno, lo peor estaba por llegar. Fue en ese momento cuando mi abuelo entró en la habitación, y lo que ocurrió a continuación me dejó sin palabras. Mi hermana comenzó a llorar como si de repente se hubiera dado cuenta de todo lo que había hecho mal, y empezó a rogarle a nuestro abuelo que la ayudara, que la aceptaran en la misma universidad. Incluso dijo que realmente me extrañaba y que se arrepentía de todo lo que había hecho, como si de un arrepentimiento sincero se tratara. Todo eso mientras trataba de manipularlo para conseguir lo que quería. La escena era tan patética que no pude más que decirle que se fuera, que no la quería cerca. Y lo peor es que mi abuelo, que sabe perfectamente cómo es mi hermana, ni siquiera me regañó por ser tan directa con ella. No me dijo nada, simplemente me miró con esa calma que tiene y me dijo que no me preocupara. Luego, cuando le conté las amenazas, mi abuelo se echó a reír y me dijo: «Ni siquiera yo puedo cobrar tantos favores, hija». Y la verdad es que, después de todo lo que había hecho por mí, no me sorprendió. Mi abuelo siempre ha sido así, y lo que me sorprendió fue lo rápido que, en cuanto la situación se calmó, mi hermana se fue, derrotada, sin conseguir lo que quería. Así que ahora estoy aquí con una oferta universitaria de ensueño y una familia que sigue siendo una mezcla de amor y caos. Al final del día, lo que importa es que tengo una oportunidad, y esa oportunidad no la voy a dejar escapar. A veces pienso que todo lo que he vivido hasta ahora, las tensiones, las distancias, las amenazas, me han servido para llegar a este punto. Porque ahora, más que nunca, sé lo que quiero. Y tengo a alguien que me apoya. Alguien que, a pesar de todos los conflictos, está dispuesto a hacer lo que sea por mí. Actualización 4. Hola chicos, han pasado varios meses desde mi última actualización y la verdad es que me siento raro al estar de vuelta aquí escribiendo. Han pasado tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Finalmente, el día de mi graduación de la preparatoria llegó. Fue hace 3 días y, sinceramente, no podía creerlo. Han sido 5 años de esfuerzo, sacrificio y todo tipo de estrés, así que escuchar mi nombre y subir al escenario fue una sensación completamente surrealista. Parecía algo tan lejano como un sueño, y de repente estaba ahí, frente a todos, recibiendo mi diploma. Todo parecía como si no fuera real, pero lo que hizo ese día aún más inolvidable fue el regalo que me dio mi abuelo. No fue un regalo directo para mí, porque la verdad es que él ya ha hecho mucho por mí a lo largo de los años, pero de alguna manera sí lo fue.
Les explico, mi abuelo, con todo lo que ha pasado con mis padres, decidió sacarlos a ellos del testamento, y ¿saben qué? También dejó a Nadia fuera. Y sé que muchos se sorprenderán, pero déjenme decirles que nunca le pedí que hiciera esto. De hecho, ni siquiera me habría atrevido a sugerirlo. ¿Quién soy yo para pedirle a mi abuelo que haga que mis padres y mi hermana paguen por lo que hicieron? No puedo pedirle que castigue a su propia familia, ¿verdad? Pero, de alguna manera, él lo ve diferente. Él siente que todo lo que me han hecho a mí, a lo largo de los años, las mentiras, las manipulaciones, el trato horrible que me dieron, merece algún tipo de consecuencia. Y bueno, él decidió que la mejor manera de hacerlo era dejarlos fuera del testamento. No me va a dejar todo su dinero por si alguien lo pensaba, tiene otros hijos a los que puede dejarle su fortuna. Pero, aunque no se lo haya pedido, al menos puedo disfrutar de eso, ¿no? Además de todo esto, quiero contarles que Nadia no se graduó. Y, sinceramente, no sé por qué debería sorprender a alguien. Aunque nada de lo que ha pasado hubiera sucedido, ya era difícil que ella lo consiguiera. Necesitaba demasiados créditos, y convertir a alguien que ha hecho tan poco por su futuro en tan poco tiempo era casi una misión imposible. La verdad es que no me sorprende nada de lo que está pasando, así que, ahora que lo pienso, me imagino cómo debe ser el ambiente en mi antigua casa, mi hermana llorando porque no lo logró y mis padres ahí preocupados porque, a pesar de todo, yo sí voy a la universidad. Qué irónico, ¿no? Mis padres intentaron hablar con mi abuelo para que les ayudara a conseguirle algún lugar en una universidad a Nadia. Quisieron que usara sus contactos, que hablara con alguien que pudiera ayudarla a encontrar una salida. Nadia aún tiene que volver este verano para conseguir los créditos finales y graduarse, pero mis padres esperaban que, tal vez, mi abuelo podría hacer algo. Lo cierto es que mi abuelo solo tiene contactos con una universidad, y ni siquiera es por ser alguien importante, sino porque es amigo de alguien allí. No es como si él fuera el presidente del país con un montón de conexiones, ¿saben? Como me dijo él, no importa cuántos contactos tenga si no tiene mérito académico, no hay forma de que la acepten. Los contactos solo te abren las puertas, pero luego tienes que ser capaz de mantenerte dentro. Por lo tanto, ahora estoy aquí, disfrutando de mi último verano antes de que llegue el momento de empacar mis cosas y mudarme a la universidad. Estoy emocionada, lo reconozco, pero también quiero aprovechar al máximo este tiempo libre. Sé que una vez que empiece la universidad y tenga que conseguir pasantías en los veranos, este tipo de libertad no va a ser algo que pueda volver a experimentar. Así que, por ahora, quiero disfrutar de cada minuto antes de que todo cambie. Actualización 5. Bueno, aquí estoy de nuevo, después de mi primer semestre en la universidad. Vuelvo a casa, o mejor dicho, a la casa de mi abuelo, para pasar las Navidades. Ha sido un semestre intenso, lleno de emociones y aprendizajes que honestamente no puedo ni describir del todo. Empecé con muchas expectativas, pero la realidad es que el nivel de exigencia es mucho más alto de lo que imaginaba. Los profesores, los compañeros, la universidad en general, todo tiene un ritmo y una presión que te obligan a adaptarte rápidamente. Pero bueno, no me quejo, estoy dándolo todo para llevarlo bien. Lo curioso es que, aunque he tenido que subir mi nivel de exigencia personal, incluso exigir mucho más de lo que pensaba que podía dar, me ha sido satisfactorio. Y creo que la razón de esto es porque realmente he logrado una mejor versión de mí misma. Hay algo increíble en esa sensación de superación personal. Aunque la verdad sea dicha, aún me queda un largo camino por recorrer. Pero por ahora, lo que importa son los resultados. Y esos resultados son buenos, mis calificaciones son bastante decentes. Supongo que eso es lo que realmente cuenta en este momento, ¿no? De hecho, en verano estoy pensando en aplicar a algunos trabajos que tengan relación con lo que quiero para mi título de grado. Eso también está en mi lista de cosas por hacer, pero no quiero entrar en detalles ahora. Lo que quiero compartir aquí es algo un poco más personal, algo que tiene que ver con mi hermana gemela, Nadia. Y esa es en parte la razón por la que estoy escribiendo esta actualización. Si quieren saber más sobre mi vida universitaria, ya he publicado otras cosas en mi perfil, pero sinceramente no son tan interesantes para la gente que está aquí buscando algo de drama, como es el caso de este sub. Ayer fui a comprar unos cafés para mi abuelo y para mí. Estaba tan tranquilo, como siempre cuando vuelvo a casa, disfrutar de esos pequeños momentos con él, charlar sobre mi semestre y ponernos al día. El plan era simple, 2 cafés para llevar y pasar un rato agradable con mi abuelo. Pero la sorpresa llegó cuando, mientras me encontraba en la cafetería local, vi a Nadia. No hablaba con ella, ni con mis padres, desde hace meses, así que realmente no tenía idea de cómo estaban. Mi abuelo tampoco parece saber nada de ellos o, si lo sabe, no ha querido decirme nada. Es un tema delicado. Y sinceramente, no lo hemos tocado después de que regresé con los cafés, no quería arruinar la mañana con eso. Cuando vi a Nadia, la verdad es que lo primero que pensé fue darme la vuelta y salir rápidamente. No quería enfrentarme a ella, ni a la situación. Han pasado tantas cosas entre nosotros, tantas cosas que aún no logro procesar, que no sabía si era el momento adecuado para hablar con ella.
Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, ella me vio y me saludó, y claro, no podía ignorarla. Comenzó a hablarme de una forma tan amistosa, tan casual, como si fuéramos grandes amigas de toda la vida, como si no hubiera pasado nada en todo este tiempo. Me empezó a contar que no había podido terminar la preparatoria, pero que planeaba intentar retomarla el año que viene. No quise arruinarle la ilusión, aunque algo en mí me dice que no lo va a hacer. No sé, mi instinto me dice que es más una fantasía que un plan real. Pero, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? A veces las personas necesitamos aferrarnos a algo, incluso si no sabemos si realmente lo vamos a conseguir. Luego, empezó a hablar de mis padres, y sinceramente no quería escuchar. Pero me dijo que no habían cambiado mucho, salvo que mi madre está algo enferma, aunque está recibiendo tratamiento. No entraré en detalles sobre eso, solo quiero que sepan que no es algo tan grave como el cáncer, por suerte. Después de ese intercambio de palabras, nos despedimos, y aunque sentí un poco de incomodidad, seguí mi camino y me fui a otro lugar a buscar mi café. Ella, con su forma tan efusiva de ser, me ofreció prepararme 2 cafés gratis, algo que probablemente no habrías hecho si no fuera por el hecho de que soy su hermana. Incluso me presentó a sus compañeros de trabajo, diciendo con orgullo que tenía una hermana gemela. Lo agradecí, pero preferí rechazar su oferta y dirigirme a otro lugar. No es por nada personal, pero mi hermana es la misma persona que hace tiempo inventaba cosas sobre mí, cosas que no eran verdad, todo para evitar que fuera a la universidad. ¿Cómo puedo confiar en ella? ¿Cómo sé que no va a hacer algo con mi café? Prefiero pagar por mi propio café que arriesgarme. Sé que es difícil rechazar algo gratis, especialmente si es algo tan simple como un café, pero la verdad es que hay demasiados riesgos con mi hermana. Al final, preferí no arriesgarme. Puede sonar tonto, pero hay algo en la confianza rota que no se puede reparar tan fácilmente. Y en este caso, es mejor ser precavida. Actualización 6. Ha pasado un buen rato desde que escribí por última vez aquí. La verdad es que mi vida ha estado bastante tranquila últimamente. No, mi madre no ha muerto, ni mi hermana ha entrado a la universidad, por si alguien se lo preguntaba. Pero sí, hay algunas cosas nuevas que contar. Cosas que sé a través de mi abuelo, que es el único miembro de la familia con quien sigo teniendo algo de contacto, y a través de él me entero de lo que pasa en casa. Él sigue en contacto con mis padres y es quien, por alguna razón, mantiene la comunicación con ellos. Mi madre ha logrado una recuperación, aunque su enfermedad sigue siendo crónica. No tiene cura, pero está bajo control gracias a un tratamiento que debe seguir rigurosamente. A pesar de que está mejor, los médicos dicen que es solo cuestión de tiempo hasta que deba enfrentarse a nuevas complicaciones. Y lo peor de todo es que la otra preocupación que tienen mis padres no tiene que ver con ella, sino con mi hermana. Ella no ha terminado la preparatoria hasta el día de hoy. De hecho, no ha hecho nada significativo desde que dejó de trabajar en el café. La verdad es que no sé si no ha encontrado otro trabajo porque no ha querido o si no ha podido. La incertidumbre está ahí, y la frustración también. Desde que cerró el café, mi hermana no ha dado señales de querer salir adelante, y eso, aunque no lo diga en voz alta, está afectando a todos en la casa. Lo peor de todo es que, mientras todo eso pasaba, mis padres siguieron invirtiendo en ella. Cuando perdió su trabajo, se sumió en una depresión tan profunda que le pidió un coche nuevo. ¿Y qué hicieron mis padres? Pues se lo compraron. No quisieron que se sintiera aún peor. Pero mi abuelo, que no tiene pelos en la lengua, siempre me decía que ese coche iba a regresar para morderles el trasero. Y ahora, viendo cómo van las cosas, no puedo evitar pensar que tenía razón. Mis padres siguen manteniéndola y mientras tanto mi hermana no hace nada por mejorar su situación. Ha estado aprovechando su depresión como excusa para no enfrentarse a la vida, y ahora parece que ha hecho de eso su forma de vivir. Por otro lado, yo estoy bastante bien, estoy a punto de terminar mi 3er año universitario, y aunque hay días difíciles, la mayoría de ellos son satisfactorios. Mi vida, comparada con la de mi hermana, ha mejorado mucho. Siento que al menos tengo un propósito, algo que me mantiene ocupada y que me da razones para seguir adelante. Y ahora, cuando logro algo importante como un buen promedio o algún reconocimiento, siento que mi abuelo está genuinamente orgulloso de mí. Eso es algo que no se puede comprar. No me dice que guarde mis logros, no me sugiere que oculte mis éxitos para que no me tilden de creída. Todo lo contrario, me anima a celebrarlo, a disfrutarlo. Él siempre me dice que la vida es corta y que si consigo algo, debo ser feliz por ello. A veces, por todo esto, siento que, a pesar de la tormenta que viven mis padres y mi hermana, yo estoy en una fase diferente, más madura, más tranquila. Y aunque las cosas en casa no son fáciles, sé que estoy haciendo lo mejor que puedo por mí misma. Así que, en resumen, mi vida está mucho mejor, aunque mi familia sigue lidiando con sus propios problemas. Mi madre está mejor, pero sigue con su tratamiento. Mi hermana sigue sin hacer nada relevante y mis padres siguen buscando cómo ayudarla sin conseguir resultados. Y yo, aquí, luchando con mis estudios y mis logros personales.
Aunque a veces me siento como si estuviera viviendo en una película distinta a la de ellos, sé que mi camino sigue siendo el más positivo de todos.